Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? La amenaza ambiental global más peligrosa que consiste en que los climas prevalecientes se tornan más cálidos y secos. Asimismo, el tiempo meteorológico se hace más caótico y extremoso. En el histograma se muestra precisamente los 10 años más cálidos desde que los registramos. Y es precisamente que los últimos 5 años son los años más cálidos de todos. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Bueno, esto ya lo estudiamos en otro momento, como deben saber. Bueno, en la gráfica tenemos en el eje horizontal el tiempo desde el presente a la derecha hacia 1000 años hacia atrás. Y en el eje vertical los grados centígrados que se han calculado en testigos de hielo de la Antártida en grados centígrados basados en el cero en el promedio de 1961 a 1990. Como pueden ver, la temperatura de la Tierra ha variado, oscilado, más fría, más cálida, pero es a partir de la generación de energía por quema de combustibles fósiles, como gas, gasolina o carbón, que la temperatura global de la Tierra ha aumentado mucho por sobre este promedio, más allá de todos los cambios que han ocurrido en los últimos 1000 años de la historia humana y de la Tierra. Y entonces, el calentamiento global de la atmósfera tiene efectos múltiples sobre otros procesos y fenómenos globales como consecuencias negativas para la biosfera. El calentamiento global causa muchos efectos. No podemos mencionarlas todas, así que mencionaremos solo algunas consecuencias. Por ejemplo, la acidificación de los océanos, la extinción acelerada de especies, la desaparición del hielo ártico, la fusión de los glaciares, el aumento del nivel del mar, el incremento de la fuerza de las tormentas, la desertificación, una mayor respiración del suelo, también más infecciones y nuevos gérmenes pandémicos y muchas otras consecuencias más. Hablaremos un poquito de cada una de estas consecuencias principales. Entonces, de la acidificación del agua marina. Resulta que cuanto más CO2 hay en el aire, más CO2 se disuelve en el agua convirtiéndose en ácido, debilitando las conchas de los animales marinos. Como pueden ver en la figura, el dióxido de carbono, al mezclarse con agua, reacciona también con los iones carbonato presentes en esta, convirtiéndose el CO2 en iones bicarbonato. El efecto neto de esta reacción es que las conchas de carbonato de los animales marinos son debilitadas, son disueltas, y estos animales marinos no pueden mantenerse vivos en el ambiente. Otro, extinción de especies. El cambio climático desplaza los hábitats kilómetros hacia otras latitudes, al norte o al sur. Precisamente esto los pone en tensión en todo el planeta. Entonces, en la imagen ven precisamente el número absoluto de especies perdidas, tanto de vertebrados como aves. Los colores oscuros en azul oscuro son precisamente las zonas donde mayor porcentaje de especies se pierde. Además a esto hay que agregar la deforestación y el cambio del uso del suelo, acciones que destruyen el hábitat de los organismos, y estos organismos al perder su hábitat mueren. Otro efecto es la desaparición de la cubierta helada del mar Ártico.
Conforme la temperatura aumenta, los hielos del océano Ártico se van reduciendo de tamaño. En esta imagen comparativa de dos fotografías satelitales del océano Ártico, tomadas a principios de marzo de 1984, principios de marzo de 2018, vemos precisamente la enorme pérdida de hielos flotantes en el océano Ártico. Aparte de la fusión del hielo del mar Ártico, tenemos la fusión de los glaciares. El aumento de la temperatura provoca la fusión de la cubierta de agua helada de los polos y también de las montañas. Entonces, noten en esta fotografía la catarata proveniente de la cubierta de hielo antártida, resultado precisamente de la fusión. Y también del lado derecho vean esta imagen de una fotografía tomada en noviembre de 1989, donde se ven los hielos de los glaciares en las cumbres montañosas. Una fotografía de la misma zona tomada en noviembre de 2017 se ve prácticamente carente de hielos. Otra consecuencia precisamente derivada de la fusión de los hielos es el aumento del nivel del mar. El aumento de la temperatura funde a los hielos terrestres. El agua llega a los mares y también al calentarse el agua se dilata y eso hace que el nivel de los océanos aumente. Entonces, vean la imagen, es el mapa de México con un estudio, una estimación del cambio de la costa si se fundiesen todos los hielos terrestres. La línea costera actual y la línea después del aumento del nivel del mar. Toda la costa del Golfo y del Caribe mexicanos estarían bajo el agua. Y claro, esto sabemos que el nivel del mar está aumentando sistemáticamente. Esa es la tendencia. Otro fenómeno negativo es el aumento de la potencia de los huracanes. La mayor temperatura de las aguas induce la formación de tormentas y huracanes más potentes y por ende más destructores. Los huracanes han incrementado la potencia total, como lo muestra la gráfica del lado izquierdo, conforme la potencia de los huracanes oscila, pero hacia finales del siglo pasado y principios del presente, la potencia sin lugar a dudas ha aumentado fuera de lo común. Así que nosotros vemos, por ejemplo, los 3 huracanes de 2017 que eran Katia, Irma y José. Estos huracanes llegaron a tener en su momento potencia 5, nivel 5 y estaban simultáneamente activos, algo completamente inusitado. Otro fenómeno es la desertificación. La mayor temperatura ambiente induce una mayor pérdida de agua por evaporación. El suelo pierde agua. También hay menor precipitación en muchos lugares de la Tierra y el riesgo que esto provoca es el aumento del área desértica. Noten en este planisferio que las zonas cafés, amarillas, son zonas áridas. Las zonas áridas de las tierras emergidas representan el 41% de todas ellas, y en ellas vive el 35% de la población mundial. El riesgo de una mayor desertificación tiene consecuencias muy graves para la humanidad. Otra consecuencia, la aceleración del metabolismo del suelo. De nuevo, conforme aumenta la temperatura, mayor es la actividad de la microbiota del suelo. Tanto la respiración como la metanogénesis se intensifican generando gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2 y CH4.
Y esto sobre todo ocurre cuando se descongela el permafrost de los círculos polares. El suelo helado congelado de los círculos polares, cuando se funden, libera enormes cantidades de CO2 y CH4 que generan un ciclo vicioso. Al generarse más gases de efecto invernadero, se calienta más el ambiente y más territorios helados se funden, produciendo más CO2 y más metano. Otra consecuencia de la cual estamos viviendo en la actualidad son las que el calentamiento global produce más infecciones y nuevos gérmenes pandémicos. Al aumentar la temperatura, mayor es el área de los vectores de enfermedades infecciosas, como este mosquito Aedes. Noten, los puntos rojos son zonas donde sabemos que está el mosquito y los puntos amarillos son su posición probable. Cuanto más aumenta la temperatura global de la Tierra, mayor es el territorio de distribución de este mosquito que transmite muchos virus como Zika, chikungunya y otros. Además a esto hay que agregar que la destrucción de hábitats naturales y el tráfico de especies permite precisamente el salto de patógenos hacia nuestra especie, como el bien conocido virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y que estamos enfrentando su pandemia en la actualidad. ¿Cuál es la causa última del calentamiento global? El crecimiento de la población humana. Noten en la gráfica que en el año 1800 la población humana solo contaba con 1.000 millones y ahora, en 2012, 7.000 millones. En el 2020, en la actualidad, ya somos 7.800 millones de humanos. Conforme aumenta la población humana, aumenta la necesidad de energía y si la obtenemos de combustibles fósiles, aceleramos el calentamiento global de la Tierra. Así que, ¿cuáles son las medidas más efectivas contra el calentamiento global? Bueno, en el histograma tenemos precisamente en el eje vertical las medidas que más contribuyen en reducir las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera. Están ordenadas por su impacto desde alto, moderado y bajo impacto. ¿Cuál es la medida más efectiva de todas? Efectivamente, esta, tener un hijo menos. Por eso siempre digo, no con el primero, ni a la primera oportunidad. Nunca sin condón, no antes de los 25 y ni más de 2. ¿Cuál es la segunda medida más efectiva contra el calentamiento? Pues, precisamente, es no usar un automóvil particular y mucho menos una camionetota. En lugar de ello, la segunda medida más efectiva sería caminar, usar bicicleta, usar transporte público. La tercera medida tiene que ver con evitar volar. Si nosotros no viajamos en avión y sobre todo evitamos los vuelos transoceánicos, eso evita que nosotros emitamos enormes cantidades de CO2. La cuarta medida más efectiva, esta medida consiste en usar energía de fuentes renovables, como cuáles, la solar, la eólica, la hidráulica y la energía de la biomasa que siempre desde el origen de nuestra especie la hemos usado. De la energía solar es importante hablar que podemos usar la energía solar térmica de los calentadores de agua o también la energía fotovoltaica que produce energía eléctrica. De la energía hidráulica, desde hace mucho tiempo usamos como fuente de energía las presas hidroeléctricas, pero en la actualidad podemos agregar las plantas mareomotrices.
al usar todas esas fuentes de energía, reducimos la contaminación por CO2. ¿Cuál es la quinta medida más efectiva contra el calentamiento global? Bueno, sustituir el auto a gasolina por otro eléctrico o híbrido. Si alguien no puede dejar de tener un auto personal, podría sustituir su auto a gasolina por un auto eléctrico. ¿Cuál es la sexta medida más efectiva contra el calentamiento global? Comer fundamentalmente alimentos vegetales. Cuando consumimos alimentos vegetales, evitamos emitir grandes cantidades de CO2 que son necesarias para producir y tener acceso a alimentos cárnicos, que podríamos consumirlos pero en pequeñas cantidades. Finalmente, piénsalo. Vivimos en un planeta al límite. En la gráfica vemos el uso de energía. ¿Dónde estamos? En el pico máximo del uso del petróleo. En el futuro, podríamos usar energía solar, viento, hidráulica. Y el futuro, por supuesto, lo construimos ahora.